Bueno, comenzamos en este video tutorial la explicación del capítulo 2 de este tercer tema centrado en los géneros de diálogo. Os lo he puesto separado para que tengáis claro cuál es el contenido de cada clase, pero esto conforma un único tema, que es el tema 3, junto con lo que hemos visto en clases anteriores y lo que veremos en clases posteriores, por ejemplo, los géneros de opinión. En este caso, la entrevista. Yo creo que todos sabemos perfectamente lo que es una entrevista. Quizá no estamos familiarizados con otros términos, como por ejemplo el de total, que es un fragmento de la entrevista, un fragmento de la declaración, o el de corte, que también es un fragmento de esa declaración. Lo único que el concepto de total se emplea en televisión y el concepto de corte se emplea en radio. Bueno, ¿qué sucede con la entrevista? Pues que la entrevista en ocasiones no es una noticia, pero sí esa entrevista se puede convertir en noticia. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en ocasiones, cuando yo estoy entrevistando a alguna persona que es especialmente importante o que ha protagonizado algún hecho importante, pues en ese caso la relevancia de esa persona hace que esa entrevista se convierta en noticia, pese a no ser una noticia. Bueno, esto es un poco farragoso, pero yo creo que es sencillo y fácil de entender. Al igual que el siguiente concepto, que la entrevista de verdad, la entrevista verdadera, es aquella que se emite íntegramente desde el principio hasta el final, sin cortes. No es que el resto no sean entrevistas, sino que en el resto, la entrevista, pues no es tan objetiva como podría ser una entrevista que se emite íntegramente. ¿Por qué? Porque hay un proceso de edición. Porque ahí el director del programa o el propio entrevistador, si le ha salido mal una pregunta, si no le ha gustado, si cree que el interés ha sido decreciente en algún momento, pues puede alterar el orden de las respuestas, el orden de sus preguntas e incluso eliminar algunas de ellas. Otra cosa muy habitual cuando yo he realizado entrevistas, sobre todo a personas que no están acostumbradas a trabajar con los medios de comunicación o incluso a políticos, es que te pidan un guión con las preguntas que tú les vas a hacer durante la entrevista. A mí particularmente no me gusta dar guiones, no me gusta dar las preguntas por anticipado. ¿Por qué? Pues porque haces que esa persona al final se quede un poco encorsetada a esas preguntas, que piensen que no vas a salir de esas preguntas cuando esto no es así. Una entrevista, si a mí me gusta por algo entrevistar, es porque es algo vivo. Tú, como entrevistador, tienes que estar escuchando a la persona que estás entrevistando y ese entrevistador tiene que estar dispuesto a que tú le preguntes, ese entrevistado tiene que estar dispuesto a que tú le preguntes por un concepto o por otro. Por lo tanto, si vosotros trabajáis el día de mañana en el lado de la empresa, podéis pedirle las preguntas al periodista, lógicamente, pero normalmente no está bien aceptado. Otra cosa es que sea una entrevista promocional, por ejemplo, que tú hayas contratado a una productora y que esa productora vaya a realizar pues un vídeo corporativo y lo que vas a realizar tú es una entrevista para ese vídeo corporativo. Bueno, pues en ese caso, lógicamente, sí que le puedes preguntar, oye, ¿de qué va a ir la entrevista? ¿Cuáles son las cuestiones que me vas a plantear? Pero si no, es preferible evitarlo, porque también transmitimos cierta sensación de inseguridad. Y muchas veces te pones nervioso. No voy a decir la empresa, pero hubo un conocido CEO de una empresa inmobiliaria al que estuvimos haciendo una entrevista para un videocomunicado que en ese caso pagaba esa empresa. Fue horrible. No sé cuánto estuvimos, creo que llegamos como a las 10 de la mañana y salimos de allí a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque tenía el guión. Era solo una respuesta a una pregunta que iba a formar parte del videocomunicado. Bueno, pues esta persona la quería decir tan perfecta, se quería ceñir tanto a lo que él tenía escrito, que al final salía forzada, no tenía ninguna credibilidad e incluso se atascaba, porque claro, cuando tú estás contestando mal o está quedando en evidencia que no conoces el discurso que tenías previsto, pues ¿qué sucede? Pues lo que le sucedía a este señor, que empezaba a ponerse nervioso, cada vez más nervioso, cada vez más nervioso. Ya os digo que salimos del despacho y todo, nos fuimos a pasear y al final acabó diciendo la respuesta, de una forma, no llevábamos autocue y al no llevar autocue lo que hicimos fue escribir toda la respuesta en un folio, colocarla encima de la cámara y que el señor la fuera leyendo.
a medida que le iba diciendo. Fue la única manera de tener un discurso más o menos coherente. ¿Por qué? Pues por lo mismo, por llevar el guión previamente planteado, previamente escrito, y en este caso su respuesta también escrita. Bueno, ¿cuál es la clave? La clave de una entrevista es que haya confianza entre el entrevistado y el entrevistador. ¿Por qué? Porque si hay esa confianza, si hay un clima agradable, al final es mucho más fácil que esta persona se relaje, esta persona que estamos entrevistando se relaje y acabe incluso contándonos cosas que pensaba que no nos iba a contar. Esto sucede principalmente en prensa escrita porque no se ve la cámara, porque llevas una grabadora muy pequeña, y en ocasiones también en radio por lo mismo, porque las entrevistas en radio muchas veces no se hacen en el propio estudio, sino que bueno, pues puedes quedar en el domicilio de esta persona con una pequeña grabadora. Entonces no tienes esa parafernalia que siempre te pone a la defensiva, que son las cámaras, los focos, los micrófonos, ¿no? Sino que es simplemente una grabadora chiquitita o un móvil grabando una nota de voz encima de una mesa de la que te puedes olvidar. E incluso en ocasiones, ya lo veremos más adelante, incluso te puedes olvidar de que te están grabando durante una entrevista con cámaras. Pero bueno, eso ya es un poquito más difícil y requiere una conexión muy grande entre el periodista y el entrevistado. ¿Quién realiza los guiones de estas entrevistas? Pues en la mayoría de los casos lo realiza el propio redactor. El redactor, cuando tiene que hacer una entrevista a cualquier personaje, te lo dicen por la mañana, te metes en el coche o en el taxi y camino del lugar de la entrevista, porque muchas veces no tienes tiempo para más, pues vas anotando qué le preguntaría yo a este señor, vas repasando cuál es la actualidad del personaje o del acontecimiento que es objeto de la noticia de ese día, y bueno, pues te la vas preparando por el camino. Esto en el periodismo ENG, cuando es un periodista que hace una noticia para un informativo. Cuando hablamos ya de programas de entrevista, estilo el programa de Bertín Osborne, lo de Évole, el programa Salvados, todos estos programas de entrevistas lógicamente llevan una preparación muchísimo mayor, y eso lo realiza un equipo de guionistas. Un equipo de guionistas que no solo hablamos de guionistas cuando estamos, por ejemplo, en el programa El Hormiguero, en este caso, en un programa de entrevistas, ya veréis cómo también hay un montón de personas elaborando el guión. Y en casi todas las entrevistas podemos reconocer 4 tipos de preguntas. Por un lado estarían las preguntas cómodas. ¿Estas qué son? Pues como su propio nombre indica, son preguntas sencillas, sin una doble intención, que lo que buscan no es más que se relaje la persona que estamos entrevistando. Entonces, bueno, puedes preguntar sobre cualquier cosa que sepas que le gusta. Si le gusta el fútbol, pues sobre su equipo de fútbol, sobre la actualidad de su equipo de fútbol, si le gustan las motos, sobre las motos, lo que sea. Son cuestiones que normalmente gusta recordar al entrevistado. Le puedes preguntar por su familia, le puedes dar la enhorabuena por algún premio que haya recibido últimamente, es decir, siempre algo que sirva para romper el hielo, para que esos primeros minutos en los que uno siempre está un poco más nervioso, pues como cuando vosotros presentáis, por ejemplo, en clase, cuando hacéis una presentación en público, pues que estés más relajado. Después tendríamos lo que se conoce como preguntas examen. Las preguntas cómodas muchas veces tú también conoces su respuesta, pero en las preguntas examen siempre conoces su respuesta. ¿Y qué buscas con estas preguntas examen? Bueno, son preguntas un poco más comprometidas en las que cuando la persona que te está respondiendo, a la que estás entrevistando, te miente ahí, te miente en esas preguntas que tú ya sabes, de las que tú ya sabes cuál es su respuesta, pues entonces ya sabes que la entrevista no va a ir demasiado bien, que esa persona no está abierta al diálogo. Y luego, muy habitual, y esto siempre es así, las preguntas van en orden creciente de dificultad. Y es como, yo que sé, cuando quieres pedir un favor a alguien, normalmente no entras y le pides el favor directamente, ¿no? Siempre hablas con él, das una vuelta, tal, y al final le pides el favor. Bueno, pues cuando haces una entrevista igual, no es que estés pidiendo un favor, pero sí que lo que estás intentando es sacar información que a ti te sirva. Y esa información, la dificultad de la entrevista suele ir en orden creciente. Cuanto más cerca del final está la entrevista, más directas van a ser las preguntas, más nervioso se puede poner el entrevistado, pero como ya estás en esos últimos minutos,
pues bueno, en caso de que el entrevistado se ponga a la defensiva, no estropea toda la entrevista. Y luego, si es una entrevista que tú vas a editar posteriormente, pues puedes darle la vuelta y poner alguna de estas respuestas al principio. Es decir, tienes muchos más recursos a la hora de editar. Aunque ya, como os decía en la diapositiva anterior, se supone que una auténtica entrevista es aquella que no está editada. Por último, tendríamos lo que se llaman preguntas comodín. ¿Y para qué sirven estas preguntas comodín? Pues simplemente para ganar tiempo. Puede pareceros mentira, pero muchas veces cuando tú estás entrevistando como periodista a una persona, aunque lo suyo es que estés escuchando a la persona que estás entrevistando, muchas veces tienes la mente en otro sitio y puedes incluso perder el hilo de la entrevista. O empiezas a plantear una repregunta a algo que te habían dicho en la respuesta anterior o que te están diciendo en ese momento, pierdes el hilo. Bueno, pues en este caso esas preguntas comodín son preguntas que te permiten ganar ese tiempo para reformular una nueva pregunta o que tú como periodista meditas sobre la respuesta que te ha dado por si le quieres dar un nuevo enfoque. Esto, claro, en una entrevista ENG. Una entrevista de tú a tú. Si estás en una entrevista en directo ya tienes un pinganillo en el que desde el control de realización tu director pues ya te puede ayudar o un guionista te puede ayudar a reconducir la entrevista para hacerla más interesante en el caso de que no lo esté siendo o si a ti se te ha escapado algún dato porque yo que sé, menciona una cifra que no se conocía pero tú no lo sabías, pues te pueden ayudar desde el control de realización y decirte, oye, que se te ha escapado este dato, vuelve a preguntar por aquí. ¿Quién es Jesús Quintero? Yo creo que ahora está de actualidad. Os pongo ahora unos fragmentos de sus entrevistas para que le conozcáis. Jesús Quintero se conoce con el sobrenombre de Loco de la Colina y ha sido pues en décadas anteriores, en momentos anteriores, pues lo que hoy podríamos considerar un Jordi Évole, pero sin que Jordi Évole llegue a la altura de Jesús Quintero. Para muchísimos personajes españoles, Jesús Quintero, que te entrevistara a Jesús Quintero, era sinónimo de que habías logrado ser un personaje realmente importante. Y además sus entrevistas siempre tenían, lo que estáis viendo en estas imágenes, una estética un tanto particular, se realizaban en plató, pero tenían esta estética tan particular y gustaban mucho a la audiencia y lo más importante, gustaban a los personajes que tenían que ser entrevistados. Y para ellos era como un honor, un halago que sea Jesús Quintero quien les invitara a su programa, que fuera Jesús Quintero quien les invitara a su programa, mejor dicho. ¿Qué programas tuvo Jesús Quintero? Pues él trabajó en radio, luego de la radio pasó a la televisión, después tuvo algunos problemas con determinadas cadenas de televisión, a Canal Sur volvió mucho, a Televisión Española también. Bueno, El Loco de la Colina, en Radio Nacional de España, El Perro Verde, ¿Qué sabe nadie?, Cuerda de Presos, que es ahora un programa similar al que está realizando Jordi Évole, Ratones Colorados, que fue de nuevo en su vuelta a Canal Sur, o La Noche de Quintero en Televisión Española, casi todos con una estética, ya os digo, bastante similar. Y conseguía entrevistas no solo de personajes públicos, sino incluso de fugados. Por ejemplo, en el caso de los marqueses de Urquijo, del que hemos hablado en otras clases, él consiguió entrevistar a algunas de las personas que estaban en busca y captura, y cuando la policía no los conseguía localizar y detener, él sí conseguía entrevistarles y hablar con ellos. Bueno, ¿dónde encontramos entrevistas a día de hoy? Pues a día de hoy encontramos entrevistas íntegras y sin cortar, pues en casi todos los programas matinales. Cuando ponemos el programa de Ana Rosa, cuando vemos Espejo Público, hay entrevistas en directo. Luego están muy de moda a día de hoy los programas de entrevistas. Ya mencionaba antes el programa de Bertín, Chester, bueno, todos estos programas salvados, son programas de entrevistas, en la mayoría de los casos editadas, en los matinales o incluso en los informativos, cuando entrevistan a un ministro o alguna persona de relevancia. En ese caso son entrevistas que no están editadas, porque desde el principio hasta el final no se corta. En Chester, En mi casa es la tuya, etcétera, ahí sí se corta. Y luego, por supuesto,
Cuando pensamos en entrevistas, en muchas ocasiones pensamos también en los espacios del corazón, que son los que más audiencia tienen. Pues un Sálvame Deluxe, por ejemplo, pues sería lógicamente un programa de entrevistas. Todo esto comenzó, no sé si recordáis, con un programa que se llamaba Tómbola, que emitían las cadenas autonómicas, La Forta. Fue el padre de estos debates de programas de corazón. Porque los espacios de información rosa o del corazón antes de Tómbola eran muy diferentes. Eran normalmente programas con vídeos que hablaban de la actualidad de los famosos, siempre desde un tono bastante blanco, sin entrar a hacer sangre como puedan entrar ahora. Y ya os digo, en un formato totalmente diferente al que ahora conocemos y el que ha triunfado. La entrevista también en ocasiones, y lo vemos, por ejemplo, cuando vemos El Hormiguero, que también es un programa de entrevistas, que tampoco están editadas, pero que no es muy buen ejemplo de programas de entrevistas porque bueno, los artistas que van en promoción. Entonces, cuando un artista está en promoción, normalmente es como lo que os puse el otro día de Paco Umbral, aquello de yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pues los programas de entrevistas, cuando son promocionales, son de ese tipo. Es decir, no te puedes salir de lo que la agencia de comunicación de esa película, de ese disco y demás te indica. Entonces hay unas preguntas que puedes hacer a ese personaje y hay otras que no puedes hacer y hay temas en los que no puedes entrar. Y esto me da pie a explicaros una artimaña que podéis tener vosotros si el día de mañana estáis en el lado de la agencia. Esa artimaña, entre comillas, consiste en que cuando tú citas a un medio de comunicación, sobre todo con un personaje famoso que tiene mucho tirón mediático, lo que haces es llevar tu propia cámara como agencia. Y permites al medio de comunicación que lleve su cámara también. Pero esa cámara, la del medio de comunicación, solo puede grabar al periodista que va a realizar la entrevista, quien acude a realizar la entrevista. ¿Con esto qué consigues? Que esa cámara no tenga el tiro del personaje. Esa cámara, como solo está apuntando al entrevistador y no al entrevistado, no al personaje, pues lógicamente no tiene el plano de esta persona. ¿Y quién graba al personaje? ¿Quién graba al entrevistado? La cámara de la propia agencia. ¿Con esto qué te garantizas? Que si hay alguna pregunta que a ti como agencia no te gusta, que se salta de lo pactado, pues el periodista no va a tener esa imagen. El periodista, al finalizar la entrevista, le dice, mira, no, tú has preguntado algo que está fuera del guión, que habíamos pactado, que no tiene nada que ver con la promoción que estamos llevando a cabo, le has preguntado por su vida privada, su separación, lo que sea, y no te voy a dar la cinta. Y como no le das la cinta, esa persona se queda sin entrevista. Bueno, no es muy ético desde el punto de vista del periodista. Lógicamente esto no te gusta nunca, pero se hace. Se hace y yo tengo compañeros que han vuelto de entrevistas sin la cinta precisamente por eso. Porque han querido ser más intrépidos que nadie y entonces han preguntado cosas que no estaban dentro de lo pactado con la agencia. ¿Qué sucede cuando haces eso? Que te vienes sin la cinta. Y muchas veces te llevas una gran bronca. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese personaje, si tiene tanto tirón, muchas veces es preferible emitir una entrevista con esta persona, aunque no cuente nada, más que lo que sea la promoción, que veamos su cara, una sonrisa y algo agradable. Porque tú, como empresa periodística, lo que buscas muchas veces, sobre todo si es un programa un poquito light, y estamos entrevistando pues eso, a un personaje, a un actor, por ejemplo, o un cantante, lo que buscas es que tu audiencia vea a ese personaje, sobre todo cuando ese personaje no solo va a estar en tu programa, sino que va a estar en todos los programas de la competencia. Si tú como periodista vuelves sin esa cinta, lo que has hecho es que tu programa de televisión, tu programa de radio o, bueno, en el caso de la prensa escrita es más difícil, vamos, tu medio de comunicación a fin de cuentas no cuente con ese testimonio. Entonces, lo interesante como periodista es, si no quieres entrar en ese juego, no vayas a realizar la entrevista. Si vas a realizar la entrevista, ya sabes a lo que te tienes que adaptar. ¿Cómo nos enfrentamos a una entrevista? ¿Por qué saco este apartado? ¿Por qué tiene este apartado este tema? Porque es muy probable que vosotros o alguna de las personas con las que trabajéis en la agencia, o vosotros mismos, si al final sois unos publicistas que tengáis una trayectoria profesional que haga necesario o que os haga interesantes para los medios de comunicación, podréis enfrentaros
tendréis que enfrentaros a una entrevista de televisión, de radio o una entrevista para un periódico. Entonces, lo que quiero dejaros aquí son simplemente unas pautas que os permitan enfrentaros a una entrevista con un mayor éxito. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Bueno, algunas de las cosas que debemos tener en cuenta son comunes, por ejemplo, a las exposiciones que hacéis en público en ESIC, cuando tenéis a vuestros compañeros o al profesor delante. Por ejemplo, en todo lo relativo a la comunicación no verbal. Ya sabéis, por otras asignaturas, que hay determinados gestos que lo que transmiten al espectador o al entrevistador, en este caso, es una posición a la defensiva. Todo lo que sea cruzar piernas, cruzar brazos, todos los gestos de nerviosismo, como estar constantemente tocándote el pelo o ajustándote el nudo de la corbata si llevas corbata, etcétera, etcétera, pues transmiten esa sensación de nerviosismo. ¿Cómo podemos evitar esa tensión que nos provoque la entrevista? Bueno, pues con los recursos que ya conocéis, teniendo, por ejemplo, algo en las manos. Si yo tengo algo en las manos, un bolígrafo, por ejemplo, o vosotros cuando os ponéis el pasador de diapositivas, pues bueno, parece que ya sabes qué hacer con las manos. Lógicamente, en una entrevista en televisión no vas a tener un pasador de diapositivas, pero sí puedes tener un papel y puedes tener un bolígrafo y puedes ir anotando poco a poco, paso a paso, cada vez que te preguntan lo que te han preguntado o las respuestas de un compañero, si no es solo una entrevista, si no estamos en un debate, es decir, los mismos recursos que podéis emplear para exponer en clase. Todas las entrevistas, cuando nos llama el periodista y nos dice que vamos a ser entrevistados o nos invita a participar en el plató, tiene que estar preparada de antemano. Como os dije antes, no es necesario que nos pasen el guión con las entrevistas, pero lógicamente, si me citan para ir a hablar de educación en un informativo, pues me tendré que leer cuáles son los últimos estudios, las últimas publicaciones relativas a educación. Y no solo tendré que centrarme en educación, sino deberé leer también la actualidad del día por si hay algún tema que de repente y de soslayo pues pueda aparecer en la entrevista. Es decir, tengo que estar al tanto de todo, no solo de lo que supuestamente va a ser el contenido de la entrevista, porque sobre todo si es un programa en directo, son programas vivos y de repente dicen, no, pues mira, vamos a dedicarle 5 minutos a charlar de este tema de actualidad. Desgraciadamente ahora, por ejemplo, coronavirus. El coronavirus y la enseñanza. Se han tomado las medidas adecuadas en las universidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues si nos preguntan sobre eso no nos podemos quedar con cara de no sé qué me está diciendo, no tengo una opinión formada. No, al final tenemos que estar siempre al tanto de los temas de actualidad, porque esto sucede. Otra cosa muy habitual, y aquí abro un paréntesis que no está en las diapositivas, es que cuando nos llama ese periodista para invitarnos al programa, nos alimente el ego, por así decirlo. Es decir, te llaman para invitarte a un programa y te dan el nombre de las personas que van a ir a ese programa de radio o ese programa de televisión, que normalmente, claro, te dan el nombre de personajes de relevancia. Y cuando escuchas esos nombres dices, si este señor es una autoridad en la materia y a mí me van a invitar a estar con él, me van a entrevistar también en el mismo programa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿eso qué hace? Pues te anima a participar, ¿no? Porque tú a esa persona, pues por lo que sea, la admiras o consideras que es una eminencia y dices, si me ponen a su altura, pues yo voy también. Ojo con esto, que lo pueden hacer también en el mundo de la empresa si estáis llevando la comunicación de una empresa. En ocasiones es mentira. Es mentira o no lo tienen cerrado del todo. Pero con eso consiguen que tú vayas. Y claro, si llegas al plató y de repente ya no está esa persona que te había mencionado, no vas a decir, no, pues ahora ya no quiero. Si no está fulanito, no quiero que me entrevistes. No, normalmente pues te quedas y aunque sea por educación, realizas la entrevista. Claro, a eso se juega. Entonces, si os dicen que va otro compañero, otra persona, otra autoridad en la materia, y tenéis su teléfono, su correo electrónico, podéis contactar con él y aseguraros de que esa persona realmente tiene previsto asistir a esa entrevista o a ese debate o participar en ese programa, pues llamarle y preguntarle y decirle, oye, mira, a mí también me han invitado, esto es cierto, tú vas a ir, no vas a ir, qué enfoque le vas a dar, lo que sea. Pero aseguraros de que esa persona va. Otra cosa muy habitual con determinados periodistas, por ejemplo, es que sea un periodista que te caiga no del todo bien
o la línea editorial de esa cadena o de ese programa de radio no te gusta del todo, y admites la entrevista con una intención que es la de quedar por encima de la persona que te está entrevistando, ¿no? Es decir, bueno, a este le voy a poner yo en su sitio. No, jamás hagáis eso, porque sirve para poco. Primero, porque los periodistas tienen mucho más recursos que nosotros como entrevistado, si los ponemos desde el punto de vista del entrevistado, y luego pueden editar, pueden sesgar, pueden hacer lo que quieran. Y en segundo lugar, porque las personas que ven a ese comunicador, a ese periodista, tienden a identificarse con él. Al final es el programa que ellos ven, es el periodista que escuchan todos los días. Y nosotros solo somos una persona que aparece por ahí y se va a ir. ¿Con quién se va a identificar la audiencia? ¿Con nosotros? ¿O con la persona que está entrevistando? Seguramente con la persona que está entrevistando y no con nosotros. Entonces, ojo con eso, porque también cualquier microgesto de disgusto y demás, pues, o de sorpresa o de enfado en nuestra cara, pues nos deja en mal lugar. Entonces, para eso es mejor no ir. Reitero, también a la hora de hablar de cómo enfrentarnos a una entrevista, que tenemos que intentar, en la medida de lo posible, crear siempre un clima de confianza con el periodista que nos va a entrevistar, que no estemos a la defensiva, que si puede ser unos minutos antes comencemos a hablar con el periodista que nos va a entrevistar, y de esa forma pues nosotros nos relajaremos y crearemos un clima más cómodo. Creo que ya os he comentado en alguna ocasión, pero yo una de las peores entrevistas que he realizado en mi vida la tuve con Ferran Adrià, y uno de los motivos fue que yo fui a entrevistar a Gulli cuando estaba abierto, a Ferran Adrià, y Ferran Adrià pues tiene un equipo de comunicación muy grande alrededor de él. Ese equipo de comunicación vela por la imagen de Ferran Adrià. ¿Y qué sucedió? Pues que yo a Ferran Adrià le vi cuando entré: hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pasamos, colocamos la iluminación, colocamos el micrófono y tal en la mesa donde él nos había dicho. Llegó, le entrevistamos y se fue. Pero en ningún momento tuvimos un trato cordial, y la entrevista estuvo muy forzada. Estuvo muy forzada, y además es de estas entrevistas en las que uno no sabe muy bien por qué. Supongo que porque era un restaurante y por si nos invitaban a comer, pues en lugar de yo solo, como iba siempre, en este caso vino el dueño de la productora en la que yo trabajaba, la dueña de la productora en la que yo trabajaba, un realizador de la productora en la que yo trabajaba. Total, que al final éramos una tropa, y aquello alteró pues lo que sería mi dinámica habitual, y no la alteró para bien. O sea, recuerdo aquella entrevista como una entrevista nefasta. ¿Por qué? Porque faltaba el clima de confianza. Y por eso os lo cuento, para que esto os quede claro. Luego tenéis también que saber qué tipo de entrevista, a qué tipo de entrevista os enfrentáis. Si os enfrentáis a una entrevista para televisión, ya sabéis que el mensaje que van a sacar son 10 segundos y no más. Entonces tenemos que dar una frase o dos frases buenas. Tenemos que dar un total, tenemos que dar un corte si es para radio, pero una o dos frases buenas de 10 segundos. El periodista no quiere más de nosotros. Recuerdo, el portavoz del SAMUR, en su momento, Emilio de Benito, era buenísimo. Él te decía: Lorenzo, ¿cuánto tiempo tenemos en la noticia? Y tú le decías 8 segundos. Te daba la información que tú querías en 8 segundos. Si un día tenías más y le decías: oye, voy a hacer un reportaje, dame 15 segundos, te contaba esos mismos datos, enriqueciéndolos, en 15 segundos. Un genio. Y las personas que están habituadas a trabajar en televisión lo hacen así. Incluso los políticos muchas veces veis cómo remarcan perfectamente la frase, o cómo esperan a las 3 de la tarde o a las 9 de la noche, al momento en el que saben que están conectando los medios de comunicación, para lanzar ese total de 10 segundos o de 15 segundos que tienen previamente pactado con su equipo de comunicación y que está en el argumentario. Entonces, ya os digo, tened claro si vamos a ir a un programa de entrevistas donde la entrevista que van a emitir es mucho más larga, o si estamos en un espacio informativo donde vamos a tener tan solo 10 segundos, 15 segundos, 20 como mucho, si se tratase de un reportaje. Como os decía antes, muchísimo ojo con las entrevistas para prensa escrita o las entrevistas para radio, donde esa pequeña grabadora, y muchas veces el ambiente, quedas en una cafetería, estás haciendo una sobremesa, te tomas, porque total no te está viendo nadie,
pues a lo mejor una cerveza mientras estás hablando o te tomas una copa después de comer y eso hace que se te suelte un poco más la lengua de lo que se te tendría que soltar. Ojo con ese tipo de entrevistas porque son las más peligrosas. Luego eso queda grabado y ya está, salvo que sea un off the record. El off the record, supongo que sabéis lo que es. Off the record hace referencia a una información que tú transmites a los medios de comunicación o a ese periodista con el compromiso de que el periodista no grabe eso. De ahí el término off the record, fuera de grabación. Tú se lo comentas, es una información que él podría utilizar, sí, pero no nunca poniéndola en tu boca. Él lo puede utilizar o ella lo puede utilizar para investigar, pero no lo puede utilizar diciendo fulanito de tal me dijo. No, fulanito de tal me ha dicho a mí esto a causa, yo empiezo a investigar por aquí, me doy cuenta, de esto, tengo este otro dato, investigo, yo qué sé, una cuenta bancaria, si es un caso de corrupción, o hablo con el dueño de un banco, entonces ya el dueño del banco sí que me da un testimonio que ya puedo contar, pero no digo quién fue mi fuente o esa información, esa primera información de dónde ha partido, ¿vale? Luego otra cosa, cuando grabamos los mudos, creo que ya os puse en su momento aquella metedura de pata, hay múltiples, del micrófono abierto de Zapatero en la entrevista con Iñaki Gabilondo. Ojo, yo qué sé, Rajoy, el coñazo del desfile. Ojo con esas conversaciones que tenemos cuando hay un micrófono al lado. Cuando tenemos un micrófono al lado, tenemos un micrófono puesto, ese micrófono siempre está grabando. Aunque pensemos que no, aunque digamos que es un mudo, eso siempre está grabando. O sea que mucho ojo porque los micrófonos de ambiente captan mucho más de lo que nos podamos imaginar. Y luego, si estamos gestionando una información de crisis, nunca demos datos que refuercen de forma negativa el mensaje. Es decir, si, yo qué sé, ahora mismo que estamos con la crisis del coronavirus, pues si te pregunta un periodista, ¿es cierto que en su empresa ha habido 2 personas con coronavirus? Pues me dices sí o no, lo que tú quieras, pero lo que no puedes es responder sí, es cierto que tenemos 2 personas con coronavirus en la empresa y eso nos va a obligar a cerrar durante 3 semanas la planta de producción, por lo cual suponemos que vamos a tener unas pérdidas de 2 millones de euros. ¿Por qué? Porque al día siguiente te bajan las acciones y a ti te despiden del trabajo. No puedes dar datos negativos adicionales. ¿Qué es el argumentario? El argumentario, no sé si os suena el término, el argumentario es muy habitual en todos los partidos políticos y en algunas empresas cotizadas del IBEX e incluso en empresas grandes, aunque no sean empresas cotizadas. El argumentario no es más que un documento que recibimos normalmente, si es una empresa grande, todos los días por la mañana, que nos marca, ese documento de Word o ese PDF, la línea de opinión de la empresa respecto de cualquier cosa. Por ejemplo, tengo una empresa que va a sacar un nuevo producto al mercado. Entonces, si yo soy una persona de la empresa susceptible de salir en algún medio de comunicación, pues el argumentario lo que me da son unas pautas sobre qué debo responder. Si me dicen, pues yo qué sé, ¿cuál es la previsión de ventas? Pues habrá datos de previsión de ventas, pues si me preguntan por la previsión de ventas. Si me hablan del impacto en la producción de la nueva fábrica, voy a tener que destinar pues 15 personas, pues ahí vendrán esos datos. En los partidos políticos lo mismo, pero lo que busca es que parezca que todo el partido político opina lo mismo sobre los temas de relevancia informativa que lógicamente van cambiando. En ocasiones toca dar caña a otro partido, la oposición o el partido del gobierno, entonces lo que hay son líneas de opinión que lo que buscan es dañar al partido del gobierno o al partido de la oposición. En otras ocasiones pues hay un lobby, hay una corriente de opinión que quiere lo que sea, defender cualquier postura de las que defiende nuestra empresa. Pues ahí estarán esos datos y esas afirmaciones para que nosotros contestemos lo que se espera de nosotros. Otra cosa que debemos tener en cuenta cuando nosotros realizamos una entrevista es que el moderador nos puede preguntar o el periodista nos puede entrevistar y nosotros tenemos la posibilidad de callarnos o tomar nuestro tiempo para pensarlo. Si yo me callo, por ejemplo, ahora, no sabéis qué ha pasado, si ha habido un fallo o no. Bueno, en este caso lo había avisado, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que el silencio, sobre todo en radio, es un problema
para la persona que nos está entrevistando. Para nosotros es una herramienta. Que luego que podemos ganar tiempo también. Podemos decirle a esta persona que nos repita la pregunta, por ejemplo, o la podemos escribir, como hemos visto hacer a los representantes políticos durante los debates electorales. Es decir, tenemos que intentar, en la medida de lo posible, gestionar este entorno a nuestro favor. Y luego, como habéis visto 1000 veces, como nos habéis visto a los profesores, todos tenemos nuestros tics, tenemos nuestras manías, tenemos esos gestos que repetimos en las clases. En el caso de los profesores tenéis mucho tiempo para analizarnos y lógicamente los conocéis y de todos, y seguro que incluso nos imitáis. Bueno, pues también es interesante que vosotros os grabéis a vosotros mismos hablando y así comprobéis cuáles son vuestros tics o vuestros gestos más habituales, porque nunca somos conscientes de nuestra actitud frente a las cámaras hasta que alguien nos graba. Y luego, lógicamente, no somos superordenadores, no tenemos la enciclopedia británica en nuestra cabeza. Si nos preguntan algo que no conocemos, se lo decimos al periodista. Mire, perdone, este dato no lo tengo. No se preocupe, que le voy a enviar dentro de unos minutos información. O tú, o tu gabinete de prensa. Le pides el correo electrónico, le pides su tarjeta de visita, su número de móvil, lo que sea, y le transmites esa información. Bueno, si queréis ver argumentarios, encontréis algunos en internet. Yo en este PowerPoint, en la siguiente diapositiva, os he puesto también algunos ejemplos de argumentarios de distintos partidos políticos con diferentes líneas de opinión. Así que ya sabéis, cuando os dais cuenta de que todos los políticos dicen lo mismo, estén donde estén, que sepáis que lo que han hecho ha sido leer el argumentario. Y cuando cada uno opina de una forma diferente, lo que han hecho es no hacer ni caso al argumentario. A la hora de participar en un debate. Podríamos decir que todo lo que os he explicado antes para la entrevista se puede aplicar también al debate. Lógicamente, si os pregunto en un examen, no me contestéis esto, me contáis lo que sabéis de la entrevista. Un poco más esquemático, ¿no? Pero bueno, tiene una serie de particularidades que tanto en radio como en televisión hacen que nos debamos preparar un debate de forma diferente si nos invitan a participar en él. ¿Por qué? Pues porque ya no vamos a estar solo nosotros con un periodista. Va a haber un periodista, pero ese periodista hará de moderador. Al pensar en el debate nos vienen a la cabeza los debates políticos preelectorales y son un claro ejemplo de lo que es un debate. En ese caso, exagerado porque se mide hasta el último segundo, hasta el último minuto se mide pues la posición de los políticos, si están a la derecha, si están a la izquierda, quién empieza, quién acaba. Bueno, y eso es una exageración que normalmente cuando participamos en un debate nosotros como expertos en alguna materia, pues lógicamente no es tan exagerado el control del tiempo. Pero sí que vamos a tener a otras personas al lado, personas que debemos saber qué opinan sobre diferentes temas. Por ejemplo, si yo voy a sentarme con otros periodistas o con otros profesores en una mesa de debate, pues tengo que saber lo que opina cada uno. Y luego el debate, para que sea realmente un debate, tiene que estar bien distribuido, es decir, las diferentes corrientes de opinión tienen que estar representadas por personas que sean de distinta ideología, de diferente manera de pensar, pero que tengan un mismo conocimiento de la materia. Es decir, no podemos poner a una persona que sea un experto y otra persona que no sepa nada de ese tema del que se está debatiendo. Al igual que se deben expresar correctamente, no podemos poner a una persona que se exprese perfectamente y a otra pues, que sea más torpe a la hora de defender sus ideas. Lógicamente, numéricamente también tiene que estar bien representado. No podemos hacer que unas personas que participan defendiendo a una línea de opinión sean más numerosas que las que defienden la línea de opinión contraria. Lógicamente, todas estas cosas las debe controlar el moderador. Tenemos que estar preparados para recibir ataques, porque muchas veces en los debates, por ejemplo, me vienen a la cabeza los debates de los reality shows, pues de repente te insultan, te atacan, te gritan. Bueno, para eso está el moderador. Si estamos en un punto en el que el moderador no nos da la vez, pues tenemos que hacer un gesto para que el moderador nos dé paso cuando pueda. ¿Por qué? Pues porque hay personas, y me vienen muchas a la cabeza, supongo que a vosotros también, que tienden a acaparar
los debates, que tienden a hablar más que el resto de sus compañeros. Cuando hablamos de encuesta, debemos tener en cuenta que las encuestas generalmente, las encuestas de calle, cuando vemos que un periodista sale a preguntar a personas anónimas que están caminando por la calle, todas esas encuestas se basan en un estudio previo, un estudio generado por una empresa de sondeos de opinión que realiza una encuesta con una muestra válida, y nosotros cuando salimos a la calle como periodistas lo único que hacemos es intentar poner cara a esos datos que ya nos vienen de un estudio bastante más serio. Por lo tanto, nuestra encuesta de calle per se no tendría ningún rigor estadístico. Se apoya en otra que sí que lo tiene. Entonces, cuando salimos a grabar debemos ser consecuentes. Por ejemplo, si estamos haciéndonos ecos de un estudio sobre conducción en España, en el que dice que el 50% de los españoles le han quitado algún punto de carnet, pues nos sirve salir a la calle y que todas las personas que nos contesten digan que tienen los 15 puntos del carnet, ¿no? Lógicamente tiene que ser representativa de ese estudio, porque si no, pues lo que estamos dando es una visión sesgada. En ocasiones estos estudios, estas encuestas se hacen desde la página web de la cadena. Bueno, pues en ese caso ya estamos hablando de que es un estudio totalmente sesgado porque lo estamos limitando únicamente a las personas que ven nuestro medio de comunicación o que escuchan nuestra cadena de radio o que leen nuestro periódico. Entonces, eso no sirve para nada. En las encuestas de calle, normalmente los ciudadanos siempre están dispuestos a participar. Les preguntes sobre los que le preguntes. Generalmente, si te vas a una calle concurrida, como puede ser la calle Preciados, por ejemplo, pues siempre vas a encontrar personas que quieran contestar a tus preguntas de calle. Pues normalmente son turistas que vienen en grupo y que les apetece. Dicen, bueno, pues ya que estoy en Madrid, además me entrevistan y me hacen algunas preguntas. Bueno, pues ya os digo que esas encuestas deben ser unas encuestas respaldadas por un estudio previo. Si no, no tienen mucho sentido. Y a esas personas nunca las vamos a rotular. Siempre van a ser personas anónimas. Cuando ponemos varias personas hablando sobre lo mismo, recordad que ya no son totales, sino que en este caso estaríamos hablando de batería de totales. Ya no sería un total, sino una batería de totales. Bueno, la verdad es que hablar sobre la rueda de prensa es algo que siempre me da mucho reparo porque sé que son muchos los compañeros en esta universidad que os hablan de la rueda de prensa. Entonces yo lo que voy a intentar transmitiros en estos minutos con los que acaba la clase de hoy es mi visión como periodista y cuáles son los errores más comunes que me he encontrado por parte de las agencias cuando yo he trabajado como periodista. Los errores más comunes, uno de ellos, por ejemplo, es enviar la nota de prensa de hoy para mañana. Vamos, la nota de prensa. La convocatoria de prensa y la nota de prensa. En ocasiones de hoy para mañana, de hoy para hoy. Eso es imposible. Tal y como se estructura el trabajo en una redacción, los periodistas tienen que conocer la convocatoria siempre con una antelación más que suficiente. Es decir, tenemos que intentar que el periodista la reciba por lo menos 2 o 3 días antes, y si puede ser la semana anterior, muchísimo mejor. Luego, la convocatoria de prensa tiene que reflejar claramente de qué vamos a hablar. Aparte de vender las bondades de la empresa, que es lo que suelen hacer casi todos los miembros de empresas de comunicación, tenemos que explicar claramente y con un titular atractivo para el periodista, porque es a lo que está él acostumbrado, tenemos que explicar claramente de qué va nuestra convocatoria de prensa. Y tenemos que intentar no convocar innecesariamente. Hay muchas empresas que constantemente están enviando convocatorias de ruedas de prensa que no interesan. Entonces, bueno, quizá puedan interesar esas convocatorias, pero a una revista especializada. No se lo envíes a Televisión Española o a Antena 3 o a la cadena SER, porque no van a ir. Y al final vas a generar rechazo. Y cuando tengas algo realmente importante van a decir, mira, ya está el pesado este. Otra vez enviando su rueda de prensa. Y directamente ni lo van a ver. Luego, aunque suene arcaico, si podéis enviar por fax, el fax, si todavía lo tienen, ya sale impreso. O sea, muchas veces casi todos los periodistas tienen una carpeta de previsiones, lunes, martes, miércoles, por fechas, ¿no? Y día de la semana. Y bueno, tú tienes que hacer físicamente, tienes que darle al botón de imprimir, tienes que ir a la impresora, tiene que tener papel, tiene que tener tinta y que te permite imprimir para meterlo en esa carpeta, que también son virtuales, pero que muchas veces están físicamente en papel. Si lo envías por fax, es mucho más fácil que lo metan directamente en la carpeta de previsiones. Si tiene fax, que no todos los medios de comunicación ya trabajan con fax. Luego, el dossier de prensa.
El dossier de prensa, que es el material que nosotros vamos a ofrecer a los medios de comunicación en la rueda de prensa, también tiene que ser interesante. Debe contener, lógicamente, pues si es en un pendrive, vídeos, fotografías para los medios de comunicación. Y bueno, si estamos presentando un producto, que presentamos un producto como un disco, por ejemplo, un lanzamiento de un disco de un nuevo artista, pues el periodista espera encontrarse allí el MP3 o espera encontrarse el CD, o si es una película, pues un DVD para que pueda verla o una entrada para el cine. Hombre, si estás presentando un coche, no esperan que le regales el coche, pero sí que se lo dejes probar. Es decir, siempre el periodista espera poder conocer el producto cuando la rueda de prensa es por un producto, espera que se tenga un gesto. Y en ocasiones, aunque sea un producto caro, por ejemplo, la presentación de la Nintendo Wii fue una de mis convocatorias de prensa más numerosas, porque casi todos los periodistas que convocamos a la presentación de la Nintendo Wii fueron con la idea de que le regaláramos una Wii, ni más ni menos. Luego, ¿a qué hora hay que hacerlo? Pues siempre pronto, pero no muy pronto. Los desayunos con la prensa suelen ser demasiado pronto para la dinámica de una redacción. Si tú pones un desayuno con la prensa a las 9 de la mañana, lo más probable es que te falte gente o que vayan llegando poco a poco. Entonces, la rueda de prensa 10:30 u 11 y media a 12, como muy tarde, es la franja adecuada. ¿Por qué no más tarde a las 12? Porque hay algunas cadenas que tienen el informativo a las 2. Entonces, si tú vas con el informativo a las 2 de la tarde, no te da tiempo a regresar a la redacción, editar la noticia, etcétera, etcétera. Por la tarde no tiene mucho sentido hacer una rueda de prensa, algo que sea imprescindible. ¿Por qué? Pues porque las noticias envejecen mucho por la noche. Entonces, una noticia hoy es noticia, mañana deja de ser noticia, normalmente. Entonces, si el editor del día siguiente ve una noticia que es del día anterior, seguramente considere que ya no es importante. Luego, el turno de preguntas es algo de las cosas más importantes para los periodistas. Realmente ahí es donde podemos sacar chicha, podemos realmente preguntar aquellas cosas que no han querido contarnos en la rueda de prensa y poner en un aprieto a la persona que ha dado la rueda de prensa. Bueno, en un aprieto o no, pero vamos, que es lo que más nos interesa. Tenéis que intentar que siempre haya turno de preguntas. Y luego, muchas veces, si aparte del turno de preguntas y de la rueda de prensa, puede ser que a la persona que haya dado nuestra rueda de prensa le pidan que aparte hable con los periodistas y que el periodista le vuelva a preguntar lo mismo que ya ha dicho en la rueda de prensa. Y dices, pero este chico es tonto, no se entera. No. ¿Por qué lo hace el periodista? Para tener un tiro de cámara diferente. Algo que no tengan el resto de los compañeros. Entonces, por eso se repiten las mismas preguntas cuya explicación ya han dado en la rueda de prensa. Luego, otra cosa habitual, una duda que me soléis plantear es, si hay una situación de crisis, ¿hago una rueda de prensa o no hago una rueda de prensa? Pues sí. Si quiero, puedo evitar el turno de preguntas y ya está. Pues porque a lo mejor es una situación de crisis en la que no quiero que me pregunten determinadas cosas. Y si no, a unas malas, pues llamo a una agencia de comunicación o a una productora que venga, que entrevista a un portavoz de la compañía, que dé unos totales y que ellos después lo distribuyan a los medios de comunicación. Pero sí creo que es interesante, aunque sea una situación de crisis, que se realice la rueda de prensa y que se convoquen a los periodistas. Y ya os digo, el dossier de prensa tiene que ser un dossier que esté bien hecho, que tenga fotos para los medios que sean gráficos o para las páginas web, que tenga vídeo, si puede ser, para aquellas empresas que van a hacer vídeo, que tenga un texto que sea interesante, en el que se detalle todo lo que se ha dicho en la rueda de prensa. Y en algunas ocasiones, pues si el producto así lo requiere, pues que se ofrezca ese producto a los medios de comunicación o que se envíe después a aquellos periodistas que nosotros veamos que son de un medio de comunicación más importante. Cerrando la rueda de prensa, los totales, de nuevo, al igual que en la entrevista, de toda nuestra rueda de prensa van a sacar un mensaje, un corte, un total de unos 10 segundos. No hace falta enrollarse en exceso si lo que importa solo es el total. ¿Y cuándo convocamos la rueda de prensa? Bueno, pues siempre que tengamos un mensaje que sea realmente importante. Si no, es innecesario convocar a los medios de comunicación. Quizá nuestro mensaje no sea muy interesante, pero es que de repente, pues yo qué sé, viene Bill Gates. Entonces, bueno, pues quiero tener
interlocutor que considero que ese interlocutor es suficientemente interesante para todos los medios de comunicación. Bueno, pues entonces en ese caso, perfecto. El mensaje es muy importante, pero sí, ¿quién nos lo va a contar? Luego, que tengamos disponibilidad para hablar con la prensa, es decir, que esa persona después vaya a responder en el turno de preguntas o que después se pueda quedar a hablar con los periodistas. Y lógicamente haremos antes una simulación, si es algo complicado, el tema del que vamos a hablar, porque sea una situación de crisis, por ejemplo, haremos una simulación de las preguntas y de las posibles respuestas a esas preguntas. Luego, os decía antes, es muy importante que los medios de comunicación que reciban nuestra convocatoria sean aquellos que están interesados en el asunto. Si yo voy a hacer una convocatoria de un tema de sanidad, solo lo enviaré al área de sociedad. Para nada eso le importa, a esa convocatoria le importa al reportero, al periodista de deportes, por ejemplo. Si el día de mañana resulta que esa persona conocida, ese interlocutor va a ser Vicente del Bosque, pues en ese caso sí, porque él sí que interesará a las personas de deporte, ¿no? O Cristiano Ronaldo o quien sea. Luego, dentro del área de sociedad, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo de antes, hay distintos periodistas y cada uno hace un tipo de información. Dentro del área de sociedad, uno hará solo sucesos, otro hará solo sanidad y otro hará solo información de ciencia y tecnología. Entonces, de nada me sirve enviárselo a alguien que lo único que hace es cubrir eventos sanitarios y yo estoy dando una información que no tiene nada que ver con la sanidad, si mi convocatoria no tiene nada que ver con la sanidad. Entonces, también el periodista debe ser el adecuado. Y como siempre os digo, los periodistas son personas y lógicamente si establecemos una relación de tú a tú, si un día desde vuestra empresa les invitáis a comer, le ponéis cara, os dejan su teléfono móvil, tú les dejas el suyo, les llamas de cuando en cuando, no solo cuando te interesa lanzar un tema, pues pasas a formar parte de la agenda de este periodista, lo cual siempre es interesante, porque este periodista hoy trabaja aquí, mañana trabajará en otro sitio, y luego tú amplías tus contactos. A lo mejor el día de mañana ese periodista te puede servir para que trabajes en otra empresa. Entonces, siempre es interesante que tengáis esa comunicación y además paga la empresa. El dossier de prensa, por no enrollarme, también tiene que ser importante y tener todos los datos de interés. La fecha, no solo el día, sino también intentar que no coincida con otras cosas. Por ejemplo, yo que sé, una final de la Champions o una manifestación o un consejo de ministros pueden hacer que no haya cabida para nuestra información en la prensa o en la radio o en las televisiones. La hora, como os he dicho antes, una hora a la que permita ir a todos los medios de comunicación. Y luego, muy importante, el local donde organizamos la rueda de prensa. Si lo hacemos en un hotel, que muchas veces se hacen en hoteles que sean hoteles acondicionados, que tengamos al final una tarima, que tengamos un distribuidor de audio, un patch de audio. No sirve cualquier sitio para realizar una rueda de prensa, porque si no, luego vienen los problemas. Yo recuerdo la rueda de prensa del abogado del Solitario, cuando le detuvieron, y aquello fue la rueda de prensa más esperpéntica que he visto en la vida. ¿Por qué? Porque su abogado, Trillo, pues no tenía medios suficientes, contrató un hotel muy sencillito y en ese hotel hubo un caos total a la hora de preguntar, interrumpían unos periodistas a otros, el propio abogado estaba rodeado de micrófonos, no tenía una pantalla donde proyectar nada y lo dibujó en una especie de papel que señalaba con una regla, es decir, aquella rueda de prensa fue un esperpento. ¿Por qué? Porque el local no era el adecuado y además estaba mal organizada. Bueno, hasta aquí lo que os quería contar hoy. Se me ha ido un poco de los 50 minutos habituales de la clase, pero claro, hablo y nadie me interrumpe. Bueno, que se os echa de menos y espero que nos veamos pronto. Un abrazo para todos. Hasta mañana.